En la casa, en el carro, donde estés hay un abrazo que te quiere fortalecer. Suena familiar, se oye en el hogar, palabras que ayudan a crecer y amar. Suena familiar, Dios en el centro, familia unida, corazón abierto. Muy buenos días, amados de Dios y nuestros. Gracias por acompañarnos hoy viernes 3 de abril. Esperando en Dios se encuentre disfrutando de sus promesas. Dice Apocalipsis 1:5, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Esto, familia, es un canto de victoria, porque hemos sido elegidos, adoptados, redimidos, perdonados y sellados. Esto usted puede encontrarlo en el libro de los Efesios. Él es el Cordero inmolado, lleno de gloria, todopoderoso, invencible, Rey, Dios y Señor. Somos familia. Usted no está solo, no está sola. Tiene en Cristo una familia que, además de orar por ustedes, deseamos apoyarles en sus necesidades. Envíenos un WhatsApp o llámenos al 811-590-9879 y estaremos orando por su petición. En este tema, Viernes Santo, estamos participando Celeste y Rebeca, servidoras de Dios y de ustedes. La afirmación del reino no terrenal y el testimonio de la verdad lo leemos en el Evangelio según San Juan, capítulo 18, versículos 36 y 37. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Este pasaje además es una de las explicaciones más precisas dadas por Jesús sobre el reino de Dios en la tierra. Aquí el propósito de Jesús es hacer entender a sus seguidores y a nosotros hoy que su reino no es del mundo terrenal. Jesús nos ofrece una invitación a descubrir una verdad que va más allá de lo superficial. Esa verdad que resuena en lo más profundo de nuestro ser. Uno de los episodios más conmovedores y representativos de todo el Evangelio de Juan es, sin lugar a duda, el diálogo entre Jesús y Pilatos en el pretorio. Durante esta encrucijada, Jesús es interrogado por Pilatos, quien intenta delimitar el papel de Jesús en el mundo y discernir si es o no una amenaza al Imperio Romano. La respuesta de Jesús se ha vuelto legendaria, simbolizando su poder y la profundidad de sus enseñanzas. Al declarar: ¿tú dices que yo soy rey?, Jesús está haciendo una afirmación fuerte acerca de su soberanía, pero a la vez está desafiando las expectativas que Pilatos tiene de lo que significa ser rey. Esto es importante porque Jesús está proponiendo una nueva forma de ver el orden del mundo y la idea de que su reino no es de este mundo. La siguiente parte del verso es igualmente importante, ya que resume la misión de vida de Jesús para dar testimonio de la verdad. Jesús no solo está hablando de su verdad personal o sus creencias personales, sino que está hablando de una verdad más profunda y universal que se extiende en la creación completa. La declaración de inocencia de Pilato y la presión popular se encuentra en Lucas 23:22. Pilato les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Este versículo nos confronta con la cruda realidad de la presión social y la lucha interna entre lo que es correcto y lo que es popular. En un mundo donde la voz del grupo puede ahogar nuestras convicciones más sinceras, esta historia nos invita a profundizar en nuestro sentido de justicia y verdad.
Nos recuerda que aunque a veces hacer lo correcto puede implicar un costo personal, es en esos momentos de desafío donde realmente definimos quiénes somos y qué valoramos. Este pasaje se encuentra en medio del juicio de Jesús antes de ser crucificado. En esta parte de la narrativa, Pilatos, el gobernador de Judea, está interrogando a Jesús y buscando una razón para liberarlo, mientras que el gran sacerdote de los judíos, Caifás, y la multitud reunida exigen su crucifixión. En este versículo, Pilatos afirma por tercera vez que no encuentra ninguna razón para condenar a Jesús a muerte. Él reconoce que Jesús es inocente, diciendo, pues qué mal ha hecho ningún delito digno de muerte ha hallado en él. Lucas 23:22. Es interesante notar que a pesar de esto, Pilatos continúa buscando formas de complacer a la multitud en lugar de hacer lo que él sabe que es correcto. Esta parte del Evangelio de Lucas nos presenta un dilema moral. ¿Cómo debemos actuar cuando la multitud está en contra de nuestra decisión, aunque sepamos que es la elección correcta? Pilatos tenía la autoridad y el poder para librar a Jesús, pero optó por ceder a la presión de la multitud. Debemos reflexionar sobre la importancia de tomar decisiones honestas y éticas, incluso cuando esto no parece ser popular. A veces hacer lo correcto puede ser difícil, pero es importante tomar una decisión consciente y justa. A pesar de todo lo que él padeció, leemos en Juan 10:18, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Él es Rey, Dios y Señor victorioso. Buenos días, querida Celeste, te escuchamos. Buenos días, mi querida hermana Rebeca, y buenos días a todos los que nos están escuchando en esta mañana. En esta segunda serie del mes de marzo, estamos compartiendo con ustedes temas referentes a lo que conocemos como Semana Santa o Semana Mayor, algo que en casi todo el mundo se celebra. El tema de hoy es el Viernes Santo. Recordaremos algunas profecías que están en la palabra de Dios, en la Biblia, y que se cumplen en nuestro precioso Señor Jesucristo. La flagelación de Jesús, el cumplimiento de la profecía, el sacrificio expiatorio y la redención por medio de Jesucristo son cosas muy solemnes para recordar en esta Semana Santa, porque todo esto tiene que ver con que cada uno de nosotros, al ser pecador, perdimos la oportunidad de estar cerca de la gloria de Dios. Y donde no hay gloria de Dios, hay tinieblas. En Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Una advertencia real y verdadera que por causa del pecado estamos destituidos. Esto quiere decir separados de la gloria de Dios, es decir, no hay luz sino tinieblas. Y recordemos que Jesucristo mismo dijo, yo soy la luz del mundo, y donde no hay luz hay tinieblas. Pero Dios, por el gran amor con que nos amó, envió a su Hijo para hacer el sacrificio perfecto, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para poder reconciliarnos con el Padre. Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la cuestión. Si Cristo no hubiera sido crucificado, si no hubiese sido derramada su sangre por nuestros pecados y no hubiera resucitado, venciendo así la muerte espiritual que produce el pecado en nosotros, estaríamos eternamente sin Dios, sumidos en la oscuridad, en las tinieblas y la confusión por causa del pecado y alejados de Dios y sin paz. Isaías 53:5 nos dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones,
molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, es decir, sobre Jesucristo como Cordero inmolado que quita el pecado del mundo, y por su llaga fuimos nosotros curados. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 20 al 25, nos dice lo siguiente: pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Luego, en Juan 19, versículos del 1 al 6, vemos que dice: así que entonces tomó Pilatos a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza. Y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: salve, Rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Entonces Pilatos salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús, llevando ahora la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Cuando le vieron, los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomad de vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios. El Señor maravilloso, en medio de todo nuestro pecado, consideró el enviar a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Y los seres humanos le abofetearon. Dice la palabra de Dios que Él fue molido por nuestras rebeliones. Y es el único razón que nosotros podamos ser salvos y reconciliados con el Padre. Qué maravilloso y qué grande el amor de nuestro Dios. Queremos recordarles que somos familia y que queremos orar por ustedes. Así que quiero compartirles nuestro número de WhatsApp: 811-590-9879. Nos pueden escribir, llamarnos o enviarnos un audio compartiendo sus peticiones. Gracias, Celeste, siempre de bendición lo que nos compartes. Y a ustedes, familia, gracias por continuar con nosotros. Gracias por su confianza al compartirnos sus peticiones, y todo el equipo de su programa Suena Familiar. Agradecemos su apoyo en oración. Usted es parte importante en este ministerio, recuérdelo. Continuamos con el tema Viernes Santo, la crucifixión de Jesús. El sacrificio expiatorio, es decir, muerte por nuestros pecados. Esto lo leemos en Primera de Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. En este pasaje encontramos una profunda verdad. La carga de nuestros pecados fue llevada por alguien que nos ama sin medida. Así es Jesús, quien no solo entendió nuestro sufrimiento, sino que decidió enfrentarlo en nuestro lugar. Este versículo no solo nos habla de sacrificio, sino también de la posibilidad de nacer de nuevo.
Cada vez que nos sintamos atrapados por nuestras luchas, recordemos que hay un amor que nos libera, que nos invita a levantarnos y a vivir con esperanza, dejando atrás lo que nos agobia. Nos recuerda que Jesús llevó nuestros pecados en su cuerpo en la cruz del Calvario. Él padeció en nuestro lugar para salvarnos de la muerte eterna y darnos vida eterna en Él. Este versículo es un recordatorio del gran amor de Dios por nosotros. Es importante entender lo que significa pecado. El pecado se refiere a cualquier acción, pensamiento o palabra, actitud que va en contra de la voluntad de Dios. Todos hemos pecado, lo que significa que nos hemos separado de Dios. Romanos 3:23. Pero gracias a Jesús podemos tener una relación con Dios de nuevo. La demostración del amor y la victoria de Dios la leemos en Juan 19:30. Cuando Jesús tomó el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Es decir, que esta frase indica que la obra de salvación se completó. En el instante en que Jesús pronunció consumado es, nos ofreció más que palabras, nos ofreció un nuevo comienzo, un camino hacia la reconciliación con Dios. Este grito de victoria no solo cerró un capítulo de su vida, sino que también abrió la puerta de esperanza para todos nosotros, recordándonos que incluso en nuestras luchas más profundas hay un propósito divino que nos abraza. Jesús clamó con 7 palabras desde la cruz, pero de todas ellas resalta una muy importante: consumado es. La palabra griega es tetelestai. Se ha encontrado en documentos contemporáneos a estos eventos con la leyenda tetelestai, impreso a lo largo del documento, dando a entender que la deuda señalada en el mismo estaba completamente pagada. Esta es la palabra que Jesús exclamó, tetelestai. Su obra fue perfecta, suficiente para salvar la deuda tan grande que la humanidad tenía con el Padre. La deuda de pecado fue completamente pagada en la cruz, dice Hebreos 10, 14 al 22, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Porque recuerde que la paga del pecado es la muerte, Romanos 6:23. El sacrificio de Jesús en la cruz cumple con la justicia de Dios sobre el pecado y nos libra de condenación. Familia, si queremos vivir una vida que honre a Dios y le agrade, debemos seguir a Jesús y buscar su voluntad para nuestras vidas. A pesar de todo lo que Él padeció, Él es Rey de reyes, Señor de señores, victorioso, todopoderoso. Y Él quiere vivir en todo aquel que en arrepentimiento y fe se acerca a Él para salvación y vida eterna. No espere más y entréguese a Él de todo corazón.
Me despido de ustedes bendiciéndole a usted y a su amada familia, invitándole a que no se pierda el programa del próximo lunes con el tema Resurrección. Celeste concluirá con este importante tema. Te escuchamos, Celeste. Gracias, mi querida hermana Rebeca. Y continuamos con el tema de hoy referente a la Semana Santa. Específicamente estamos compartiendo con ustedes Viernes Santo. Una vez cumplida la profecía de la crucifixión de Jesucristo, dice la palabra, entregó su espíritu. Juan 19:30 nos dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. En Lucas, capítulo 23, versículos del 44 al 49, nos lo explica de la siguiente manera. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Y después de esto, Jesucristo fue sepultado. El haberlo sepultado es garantía de la realidad de su muerte. Esto lo vamos a encontrar en Mateo 27, versículos del 50 al 54. Y leemos que dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. El cumplimiento de las profecías escritas en la palabra de Dios y anunciadas para todos nosotros son una realidad por medio de Jesucristo. Cosas como las que leemos en Isaías 53:9 se cumplieron de manera literal. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte. Y aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Hay dos pruebas irrefutables de que Jesucristo murió por nosotros. La palabra nos explica que Jesucristo fue molido por nuestras rebeliones y que el que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado para morir por nosotros por nuestros pecados. La primera y máxima prueba de la muerte de Jesucristo sucede cuando uno de los soldados atraviesa con una lanza su costado. Esto se relata en la Biblia en Juan capítulo 19, versículos del 31 al 36. Y dice, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Y la segunda es que lo sepultaron.
¿sí? La primera máxima prueba es de la muerte de Jesucristo, que fue atravesado su costado con una lanza. Pero la segunda es que fue sepultado. Y eso lo encontramos en Juan 19, versículos del 38 al 42, donde dice: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo a los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas según estas costumbres, y sepultaron entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Y como ya leímos anteriormente en Mateo 27, versículos del 50 al 54, también las cosas que sucedieron cuando Él murió les recordaban a las personas que verdaderamente Jesús era el Hijo de Dios. Hoy hemos terminado y queremos agradecerles el favor de su atención. Mi querida hermana Rebeca y una servidora, Celeste, les esperamos el próximo viernes. Pero queremos recordarle que nos pueden escuchar lunes, miércoles y viernes de 7:05 a 7:30 de la mañana. Que Dios les bendiga. Por hoy hemos llegado al final del programa, pero recuerda, tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti. Sigamos en contacto, comunícate con nosotros, envíanos un WhatsApp al 811-590-9879. Que Dios te bendiga grandemente.